Entonces, paz en la tempestad, nuestro tema para hoy. Aquí los que están aquí al frente me van a ayudar a leer. Esperemos que ahora sí esté grabando bien. A ver, te fijas a ver si se están moviendo los numeritos para subirlo pronto ahí al YouTube. ¿Sí, verdad? Paz en la tempestad. Aquí aprendemos que paz interior durante las tempestades de la vida es una verdadera posibilidad para todos nosotros. Entonces, paz interior, paz en tu interior, aun cuando estás pasando por algo difícil en tu vida. Lo que llamamos las tempestades de la vida. Imagínase el resto de tu vida vivirla con paz interior, ¿no? Aun cuando suceden cosas difíciles. Empezamos a darnos cuenta que así es esta vida donde nos tocó vivir, en este mundo donde nos tocó vivir, de repente pasan cosas difíciles. Por ejemplo, estamos tratando de hablar y pasa una ambulancia o la policía, lo que sea. Es un ejemplo pequeñito que molesta muy poquito, ¿verdad? Pero hay otras cosas que nos molestan mucho más. Vamos a aprender a manejar esas cosas también con paz en nuestro interior. Una clave importante para lograr esa paz es reconocer que muchas veces, aunque la tempestad exterior no se pueda calmar, siempre podemos calmar la tempestad interior en la mente. Hay veces que la tempestad exterior está fuera de nuestro control. Otra persona está actuando de una manera que no nos gusta. Se nos fue un ser querido. Algo difícil en la vida exterior. Hay veces que la tempestad exterior no se va a poder calmar, pero la tempestad interior siempre la vamos a poder controlar, siempre la vamos a poder calmar. Y de eso se trata en esta nueva manera de vivir. Las tempestades exteriores y momentos difíciles llegarán a la vida de todos. Eso es inescapable en este mundo de formas cambiantes e impermanentes donde nacimos y vivimos. Entonces, en este mundo donde nosotros nacimos, no nomás desde que nacimos nosotros, sino desde hace muchos siglos o miles de años o quizás más, no sabemos cuánto, todas las formas, o sea, todo el ámbito físico material es lo que los maestros antiguos llamaban impermanente. Es temporal, es pasajero, es cambiante. Eso significa que no todos los cambios van a ser de nuestro agrado. Y ahí es donde tenemos que aprender a sobrellevar esas cosas sin que nos afecte tanto en nuestro interior. Por más que queremos y nos esforzamos, no vamos a poder encontrar una paz duradera en las cosas de este mundo, porque tarde o temprano todos cambian o dejan de ser. Entonces, las cosas de este mundo, si nuestra paz está anclada en ellos, no vamos a poder encontrar una paz verdadera o una paz duradera. Porque todas las cosas de este mundo, todo lo que no tiene que ver con lo espiritual sí es eterno. Pero todo lo que no forma parte de lo espiritual, todas las formas, todo lo del ámbito físico material, incluso nuestros cuerpos, es temporal, cambiante, y no podemos basar nuestra felicidad, nuestra paz en ninguno de ellos, porque tarde o temprano o cambian o dejan de ser. La paz duradera y verdadera la encontramos solo dentro de nosotros mismos. Entonces, si quieres encontrar una paz duradera y verdadera, ¿dónde la vas a encontrar? Dentro de ti mismo. Y es lo que aprendemos al venir a un grupo como este, donde venimos cada semana.
Eso es lo que aprendemos con este tipo de enseñanza. A encontrar esa paz que todos tenemos por naturaleza en la profundidad de nuestro ser. Tu estado natural con que tú naces es paz, armonía, dicha y amor. Pero a través de los años nos perdemos en los pensamientos, muchos de ellos repetitivos, muchos de ellos problemáticos, algunos hasta negativos, y esa paz se nos cubre con la actividad mental que acostumbramos tener. Entonces, aquí descubrimos la sonrisa interior, nuestro estado natural de paz, armonía, dicha y amor. Pero se trata de no solamente descubrir esa parte de nosotros, sino poco a poquito vivir desde esa parte de nosotros. Vivir con esa paz. Entonces, poco a poco, nuestro estado natural viene siendo nuestro estado normal. Ahorita, por lo regular, cuando entramos a este tipo de enseñanza, nuestro estado normal no es paz, armonía, dicha y amor. Nuestro estado normal es preocupaciones, lamentaciones, molestos porque las cosas no funcionaron como tú pensabas que iban a funcionar, porque alguien no está actuando como tú crees que debe de actuar, y eso era nuestro estado normal, probablemente, algunos más que otros, cuando venimos a este tipo de enseñanza. Pero ahora, en esos momentos de presencia, donde la mente está quieta, descubrimos nuestro estado natural. Y conforme vayamos aprendiendo más y más a vivir de esta manera, nuestro estado natural, paz, armonía, dicha y amor, empieza a ser nuestro estado normal. Cuando tú dices mi estado normal, está muy semejante a mi estado natural de paz, armonía, dicha y amor, puedes tú saber que estás avanzando mucho en esta nueva manera de vivir. Además, el ego en cada uno solamente dice que quiere paz, pero como paz interior y la ausencia de pensamientos problemáticos lo debilitan, no aguanta paz por mucho tiempo y pronto como que busca algo de qué molestarse porque ponerse triste. Entonces, nuestro ego solamente dice, ay, lo único que quiero es estar en paz. Pero si queremos encontrar paz en nuestro ego, el ego solamente dice que quiere paz, pero realmente no aguanta paz por mucho tiempo, porque paz interior continuo es debilitar el ego, tenerlo bien bajo control. Y el ego, aunque no es una entidad real, tiene algo parecido a las entidades reales que quiere sobrevivir. Entonces el ego, cuando tú empiezas a tener mucha paz o empiezas a entrar en un estado de meditación y te sientes bien tranquilo, bien en paz, el ego como que va, hey, acuérdate de aquello, y lo has arreglado esto, y si no arreglas esto va a pasar esto. Te va a empezar, porque el ego solamente dice querer paz, pero realmente el ego no puede soportar paz por mucho tiempo. Entonces tenemos que empezar a vivir desde este lugar más profundo en nosotros, pensar cuando sea necesario para nuestro beneficio y regresar a esta paz que todos tenemos en la profundidad de nuestro ser. Muchas veces también nuestra mente y ego exagera la importancia de nuestros problemas, que puede hacernos obsesionarnos y cuando menos nos quita la paz interior. Ajá. Entonces, también nuestra mente, el ego, como que exagera. ¿Te has fijado cuando tienes un problema que no es realmente tan importante, pero como que vuelves a pensar en eso, y vuelves a pensar en eso, y lo piensas otra vez? En vez de decir nomás, ay, eso no es muy importante, y seguir disfrutando la vida aquí en el eterno presente. Como que la mente y el ego quieren que
des tu atención a eso. Cada pensamiento finge ser importante. Cada preocupación finge ser importante. Porque el ego quiere sobrevivir. Entonces, en esos momentos hay que reconocer, como desde la inteligencia emocional que vamos adquiriendo en esta nueva manera de vivir, reconocer, eso no es tan importante. No tiene caso estarme preocupando por eso. O sea, ya pasó, se va a arreglar, o no es ni siquiera tan importante. Entonces, aprendemos a no dar atención a los pensamientos que nos quiere recordar el ego para hacernos preocupar, para perder nuestra paz interior. Y empezamos a vivir de esta nueva manera, aquí y ahora. Esto, mira, por un momento pon tu mente quieta, sin pensar en nada, nomás disfrutando este momento que estamos todos aquí juntos, todos aquí reunidos. No hay nada que necesitamos agregar a este momento con nuestros pensamientos. Entonces, aprender a vivir, primeramente descubrir la sonrisa interior. Si hago otro libro lo voy a poner Viviendo desde la sonrisa interior. Primero lo descubrimos, pero no se queden atrás algo como un día yo descubrí mi sonrisa interior, sino empezamos a vivir de esta nueva manera todos los días. Tenemos solamente poder limitado sobre cosas exteriores, pero donde sí tenemos control es en nuestro interior, en nuestras mentes, pensamientos, interpretaciones y reacciones. Entonces tenemos solamente poder limitado sobre lo exterior. Muchas cosas están fuera de nuestro control. No podemos hacernos ni más altos ni más bajos, no podemos cambiar mucho el tono de su voz. Muchas cosas están fuera de tu control, pero otras cosas sí están dentro de tu control. Si tienes frío, te pones la chamarra. Si tienes sed, vas y tomas agua. Eso está dentro de tu poder. Tienes hambre, vas y comes algo. No vas a decir, oh, soy una persona muy espiritual, voy a aguantar el frío. No, te pones algo para taparte de ese frío. Lo que se trata es aceptar las cosas que no podemos cambiar. Ahí sí. Las cosas que están fuera de nuestro control, el pasado, por ejemplo, ahí es donde tenemos que, por medio de nuestras interpretaciones, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestra forma de procesar lo ocurrido, tenemos que aprender a practicar la aceptación. La aceptación es el puente que te lleva desde el acontecimiento difícil a poder seguir adelante con paz. Antes teníamos el acontecimiento difícil y íbamos por el camino de abajo. Sufrimiento, miles de pensamientos, muy tristes, muy molestos, no lo podíamos creer, ¿cómo puede ser? No puede ser cierto, y hasta que por fin lográbamos sobrepasarlo y seguir adelante. Ahora cuando nos pasa algo difícil, todos nosotros sabemos hay un puente donde puedo sobrepasar todo ese sufrimiento y seguir adelante. Y ese puente se llama la aceptación. Para lograr verdaderamente una vida de paz, necesitaremos trabajar en nuestro interior, donde están las principales batallas que vamos a tener que ganar. Entonces, si queremos una vida de paz, las batallas principales que vamos a tener que ganar son interiores, son mentales, son emocionales. Por eso es importante venir a este tipo de grupo, porque nosotros no tenemos un reflejo automático, natural, que nos aleja del dolor emocional como tenemos en lo físico. En lo físico tocamos una estufa, está caliente, inmediatamente quitamos la mano. No necesitamos ir a ningún grupo para que nos enseñen de quitar la mano de la estufa cuando está caliente. Eso ya lo tenemos por naturaleza. Pero el sufrimiento emocional, como es la mente que nos está haciendo sufrir, se nos hace que eso es normal y eso es inevitable. Pero aquí aprendemos que sí es evitable.
sí se puede también aprender a evitar el sufrimiento mental, el dolor mental, así como automáticamente quitamos la mano de una estufa caliente para quitar el dolor físico. Entonces es importante venir a un grupo como este, porque a nosotros no nos enseñaron esto. Nosotros no nacimos ni en Tibet, ni en la India, ni en una parte del Oriente donde le enseñan a los niños desde chico técnicas para no traer tanto sufrimiento, carga, equipaje emocional de tu pasado, donde aprenden a observar los pensamientos, vivir en el ahora, y donde aprenden que la vida únicamente te puede dar dolor y el sufrimiento es autocriado y evitable. Entonces, como nosotros no nacimos en un país de esos, no nos enseñaron eso, ni nuestros padres, que fueron muy bien intencionados, no nos enseñaron eso. En la escuela nunca nos dijeron cómo evitar el sufrimiento emocional, ni probablemente en la religión, por buenos consejos que nos dieron. Muchas personas, ay, no te preocupes tanto en eso, o no pienses tanto en eso, pero nada más eso, no nos dijeron ni realmente cómo yo voy a poder evitar traer eso vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en mi cabeza que me hace sentir mal. Aquí sí lo aprendemos, y si lo ponemos en práctica, el resto de nuestras vidas va a ser muy diferente a como ha sido antes de llegar a este grupo. Va a ser mucho mejor. Es probable que todos hemos pensado o dicho algo como esto. Si no fuera porque alguna situación en la vida pudiéramos tener paz, o si las cosas fueran diferentes, pudiéramos ser muy felices. ¿Sí? O sin eso en mi vida tuviera mucha paz. Entonces probablemente todos hemos dicho eso. Si tan solo eso no pasara, yo sería muy feliz. Si tan solo eso no hubiera pasado, yo tuviera mucha paz, etc. Poniendo la paz en las condiciones exteriores. Aquí aprendemos que la paz verdadera y duradera tiene que ver con las condiciones interiores. Y eso es lo que vigilamos, ahí es donde trabajamos y ahí es donde vamos a ganar las batallas para lograr una vida con paz interior. Sin darnos cuenta, inconscientemente caíamos en la trampa de crear sufrimiento, deseando que las cosas, la vida y las personas sean diferentes a como son. Entonces, sin darnos cuenta, caíamos en la trampa. Por un momento el ego ganaba y sufríamos, porque nosotros deseábamos que la vida fuera diferente a como es. Y la vida siempre va a ser como es. La vida no puede ser diferente a como es. Algunas cosas nosotros podemos cambiar, mejorar, etc. Pero la vida va a seguir siendo como es. Pero nuestro deseo a que las cosas sean diferentes a como son es en gran parte lo que causa en nosotros ese sufrimiento emocional que aquí aprendemos a eliminar de nuestras vidas. Porque según los grandes maestros antiguos, nuestro deseo interior a que las cosas sean diferentes a como son es la no aceptación, que es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. Entonces, según los grandes maestros antiguos, y sería bueno memorizar eso, todos los que tienen una buena memoria para memorizar cosas. Nosotros creamos nuestro propio sufrimiento a consecuencia de nuestro deseo a que las cosas sean diferentes a como son. Así es como nosotros creemos nuestro sufrimiento, porque nosotros no estamos de acuerdo, no estamos conformes, no estamos a gustos con la vida como es. Esa resistencia, ese no a la vida, causa dentro de nosotros sufrimiento. Entonces hay que observar eso, hay que reconocerlo y hay que decir, yo estoy creando este sufrimiento. Mientras nosotros estamos pensando, no, yo estoy sufriendo por lo que pasó, yo estoy sufriendo por lo que dijeron, yo estoy sufriendo por esta situación o el otro. Entonces parece que no hay remedio.
Pero cuando nosotros reconocemos, yo siempre tengo la opción de sufrir o no sufrir en cualquier acontecimiento de la vida. Eso me da el poder a mí. Eso nos da el poder a nosotros a poder vivir sin esa carga. ¿Verdad? Las cosas suceden, cosas que antes nos hubieran hecho sufrir, pero ahora no sufrimos. Nos duele en su momento, pero es breve. Lo soltamos, lo aceptamos. Reconocemos que ahora el universo nos está presentando la vida de una nueva manera distinta, nos adaptamos y seguimos adelante sin esa carga de sufrir. Tomamos el puente de la aceptación que nos ayuda a vivir sin sufrimiento. Desear que la vida, alguna situación o una persona sean diferentes a como son en realidad, nos quita la paz interior y produce turbulencia interior en nosotros. Entonces, nota cuando lo estás haciendo. Nota cuando tú estás deseando que la vida sea diferente como es, o una persona, una situación, porque eso, en vez de darte paz, hace turbulencia dentro de tu interior y te quita la paz. Entonces aprendemos lo más que podemos a aceptar las cosas, las personas, las situaciones como vengan en nuestras vidas. Eso no quiere decir que no podemos hacer cambios o decidir o tomar una decisión. ¿Sabes qué? Ya no quiero acercarme mucho a esa persona porque no me da mucha paz. Su energía y mi energía no son compatibles. Podemos de todos modos alejarnos de algo o de alguien, pero nos alejamos sin una historia en la mente. ¿Cómo es que fueron así? No tenían que haber sido así. ¿Por qué son así? Porque eso también nos quita la paz. Y aquí aprendemos a vivir sin esa carga de la no aceptación a la vida que está creando sufrimiento en nosotros. Nota cuando estás haciendo precisamente eso y recuerda que la aceptación nos lleva a paz interior, mientras la resistencia interior, el no, nos lleva al sufrimiento. Entonces nota cuando tú estás haciendo eso. Tal vez te ayuda un poco notarlo en otra persona. Mira, él no acepta. Pero lo que te ayuda muchísimo es notar cuando tú lo estás haciendo. Por eso ahora desde la sonrisa interior, nuestra parte espiritual, nuestro estado natural de paz, armonía, dicha y amor, nosotros vamos a observar nuestra mente. Y vamos a darnos cuenta cuando nosotros estamos creando sufrimiento por medio de la no aceptación, el no a la vida, y poco a poquito vamos a aprender a convertir ese no a un sí. Aquí aprendemos a convertir ese no al sí de la aceptación a la vida tal y como es, que nos permite fluir en esta vida con paz interior. Entonces aquí aprendemos a convertir ese no, y cuando le das malas noticias a alguien, ¿cuál es la primera palabra que sale de su boca? ¡No! Entre más fuerte es el no, más sufren. Entonces, lo más pronto que podemos convertir ese no así, aceptarlo. Esto es la vida. Nací en un mundo donde todo es temporal, donde todo es pasajero, donde todo es cambiante. Ahora me pasó a mí. Durante siglos y siglos y siglos ha estado pasando algo semejante a eso a millones de diferentes personas. No puedo tener la idea de que a mí nunca me va a pasar. A todos nos va a pasar. Pero entre más pronto podemos convertir el no a un sí, menos vamos a sufrir. Si hay algo que podemos hacer para mejorar la situación, lo hacemos.
Cuando no hay nada que podemos hacer, lo aceptamos y nos adaptamos. Esa es nuestra nueva manera de vivir. Esa es nuestra tarea diaria el resto de nuestras vidas. Si hay algo que podemos hacer para mejorar la situación, lo hacemos. Cuando no hay nada que podemos hacer, unos ejemplos de algo donde no hay nada que puedes hacer: la partida de un ser querido, cambiar el pasado, cosas que están fuera de tu control. Muchas cosas están fuera de nuestro control. Un voto no cambia una elección, por ejemplo. Tenemos un control limitado acerca de las cosas exteriores, pero tenemos un control ilimitado en lo más importante, en nuestro interior. Esa es nuestra tarea el resto de esta vida: aceptar y adaptarnos a la forma que el universo nos presenta, la vida y a los continuos cambios. Entonces esa es la tarea que vamos a tener el resto de la vida si queremos aprender a vivir con paz durante las tempestades que llegarán a la vida de todos. Aceptar y adaptarnos a la forma que el universo nos está presentando la vida en un mundo donde vivimos, un mundo que es un mundo de continuos cambios. Un grupo de apoyo emocional, la aceptación, vivir en el presente, una actitud positiva, meditación y un buen sentido de humor son como unos amortiguadores que suavizan las sacudidas que todos tendremos en esta vida. Entonces, un grupo de apoyo emocional, como el de aquí de Centro Servicio Interior, no se imaginan lo beneficioso que es pertenecer a un grupo de apoyo emocional. Porque cuando te llega el golpe a la vida, no tienes que ir a buscar a ver quién me va a ayudar, o quién va a estar conmigo, quién me va a poder dar buenos consejos. Porque tú ya perteneces a un grupo de apoyo donde te están recordando que las cosas son impermanentes, cambiantes, temporales, pasajeros, para cuando llegan los golpes de la vida no lo sientes tan fuerte. Entonces, todo eso va a amortiguar o van a ser como amortiguadores para las sacudidas que todos vamos a tener en esta vida. El grupo de apoyo emocional como este, la aceptación, hemos estado hablando de la aceptación, vivir más en el presente y menos en pasado y futuro. Una buena actitud, una actitud positiva, la meditación, al rato vamos a hacer una meditación aquí todos juntos. Y un buen sentido de humor son como unos amortiguadores que suavizan las sacudidas que todos tendremos en esta vida. Es importante siempre recordar que tenemos diferentes opciones cuando pasamos por una tempestad en la vida o cuando nos sucede algo inesperado o difícil. Tenemos opciones, es importante recordarlo. Ya no actúas automáticamente como actuabas antes. Reconoce que tienes opciones. Antes pasaba esto y sufrías. Te acordabas de eso, te ponías triste. Se portaban contigo de esa manera y te molestabas. Eso era como automático, no era ya una decisión que tú tomabas porque es una decisión que tú tomaste hace mucho y cada vez que sucedía actuabas de esa manera. En la nueva manera de vivir, en ese momento vamos a escoger cómo vamos a reaccionar en esa situación. Estar enojado, estar molesto, no se siente bien. Estar resentido, guardar rencores, no se siente bien. Son formas de sufrir. Aquí venimos a aprender a dejar de sufrir porque la iluminación es el fin del sufrimiento. Entonces, en cada situación, sobre todo una situación difícil, obsérvate, observa tu mente, a ver qué pensamientos te llegan, a ver de qué manera reaccionas y empieza a reaccionar de tal manera que no estás creando sufrimiento, porque el sufrimiento es diferente al dolor. El dolor es lo que te da la vida, un dolor temporal, pero el sufrimiento es lo que nosotros agregamos al dolor con nuestros pensamientos, interpretaciones, maneras de procesarlo y forma de pensar
pensar acerca de lo ocurrido. Entonces el sufrimiento se puede quitar. El sufrimiento se puede eliminar. El sufrimiento se puede disminuir. Y podemos aprender a fluir con esta vida con paz interior. Y cuando estamos fluyendo con esta vida con paz interior, claro, de todos modos nos van a pasar cosas, pero van a ser menos cosas, menos difíciles. Y el resto de nuestra vida vamos a tener mucho más paz, ser más felices y poder ser el cambio que este mundo necesita. Ya no solamente la de inmediatamente reaccionar con molestia y sufrimiento y llenarnos de pensamientos que afectan nuestra paz interior, que se convierte a equipaje emocional tal vez por años. Entonces, ya no vamos a actuar de esa manera. Ya no vamos a reaccionar inmediatamente como reaccionábamos. Ahora vamos a analizar cómo yo voy a poder manejar esta situación sin crear sufrimiento para mí, porque antes nos reaccionábamos automáticamente, nuestra mente se llenaba de pensamientos problemáticos, nos sentíamos muy mal, que muchas veces eso era peor de lo que había pasado. Y eso puede durar en personas por muchos años. Hoy estuve hablando con mi hermana por teléfono, mi hermana Susi, y de repente se empieza a llorar por algo que pasó hace más de 35 años. Entonces yo digo, ¿cuántas personas, si mi hermana se mira, la miras y vas a decir, qué persona tan feliz? Pero no sabemos que en veces llevaba un sufrimiento en su vida por muchos años. Yo, como pude, le ayudé a sobrepasar ese momento. Porque ella no me deja enseñarle mucho, porque dicen, no, tú eres mi hermano, tú no eres mi maestro. Y eres menor. Muchas veces la familia no son los últimos que van a aceptar tus consejos. Pero yo me pregunté, ¿cuántas personas están sufriendo por algo que pasó hace 10 años? O algo que pasó hace 20 años? O algo que pasó hace 30 años o 40 años? Innecesariamente. Lo que hay que reconocer en esos casos es que ya no es lo ocurrido que me hace sufrir. Son mis pensamientos que me están haciendo sufrir. Lo ocurrido no lo puedo cambiar. Es una tempestad que ya no se puede cambiar. Mis pensamientos sí los puedo cambiar y trabajar en eso. ¿Cómo estaríamos si está pasando está tronando y relampagueando y una lluvia fuertísima? ¿Cómo estaríamos queriendo cambiar eso con la mente? ¿Verdad que no se puede cambiar eso con la mente? Pero lo que sí podemos cambiar son nuestros pensamientos. Entonces, si te llega un recuerdo de hace muchos años que antes siempre te hacía sufrir o sentir mal cada que lo recordabas, trabaja en eso. ¿Por qué voy a sufrir por algo que pasó hace muchos años? Es un mundo donde todo es temporal, cambiante, pasajero. Nuestros cuerpos son pasajeros, los cuerpos de todos nuestros seres queridos son pasajeros. ¿Por qué vamos a sufrir por cosas que pasaron hace mucho tiempo? Y si no tenemos cuidado, exactamente eso pasa. Y aparte se va acumulando, porque es una cosa y después es otra cosa y después es otra cosa y después es otra cosa. ¿Y cuándo vamos a tener paz interior? Entonces, aprende a soltar esas cosas. Suéltalos. ¿Cómo los vamos a soltar? Vamos a dejar de pensar en ellos. ¿Cómo vamos a dejar de pensar en ellos? Vamos a negar la atención a esos pensamientos cuando vienen. Nuestra atención es el control remoto que ya sea da energía y hace que los pensamientos se queden, o negamos atención a un pensamiento para que se vaya. Entonces no tenemos que seguir ya sufriendo por el pasado, compañeros. Si algunos de ustedes todavía sufren por el pasado, suéltalo. La vida es aquí, la vida es ahora. Mañana vamos a salir a nuestro viaje, vamos a ir a la Huasteca Potosina. Hay una razón por qué vamos a ir a un lugar donde hay mucha naturaleza y cascadas y ríos y bosques, en vez de decir vamos a ir todos a Cancún a ir a ver a dónde que hacemos
Cancún. Cuando te paras tú delante de una cascada y ves ese agua y ese ruido y ese movimiento delante de ti, eso te ayuda como a borrar todo lo que traes que te hace sufrir dentro de tu mente. Pero puedes hacer lo mismo en otra parte, ¿no? Pero a mí siempre me ayuda a estar parado delante de una cascada y dejar que eso me purifica mis pensamientos y me ayuda a soltar todo lo que traemos. Pero hay otras maneras de también hacerlo para los que no van al viaje. Los que van al viaje, hay una razón por qué vamos a ese lugar, porque nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. También recordemos que dolor corporal es una parte inevitable y normal de esta vida. Pero al hacer un hábito de vigilar nuestros pensamientos y actitudes, podemos evitar convertir dolor temporal por un acontecimiento exterior a sufrimiento en nuestro interior. Ajá. Entonces, el dolor es una parte normal de esta vida. De repente nos pasa algo, alguien dice algo, recordamos algo, pero que ese dolor sea momentáneo. Aquí aprendemos a hacer cada vez más breve, más corto esos momentos de dolor. Diferente a lo que hacíamos antes. Antes lo convertíamos porque nosotros mismos lo hacíamos, no lo hacía ninguna otra persona más que nosotros mismos, porque nadie se puede meter dentro de tu cabeza a convertir un acontecimiento de dolor exterior a sufrimiento en tu interior. Nosotros mismos lo hacíamos, pero aquí ahora vamos a aprender a ya no hacerlo, a notar cuando lo estamos haciendo y soltar eso, soltar ese dolor del pasado. Ya los años que nos quedan de vivir, que sean unos años felices, aquí con nuestros compañeros, con todas las actividades que tenemos aquí. Vamos a evitar esos pensamientos que antes tanto nos hacían sufrir y vamos a aprender a vivir de esta maravillosa nueva manera. Sufrir emocionalmente de manera prolongada acerca de los acontecimientos y retos que todos tendremos en lo exterior es algo que llegamos a entender que es necesario y evitable. Que es innecesario y evitable. Entonces, cuando tú puedes empezar a reconocer aquí dentro de tu cabeza, de tu mente, que el sufrimiento es innecesario, el sufrimiento es evitable. La vida te puede dar solamente dolor momentáneo, pero tú tienes la opción de evitar convertir ese dolor a una carga de equipaje y sufrimiento por el resto de tu vida. Cuando tú empiezas a reconocer eso, puedes decir, yo estoy creciendo en esta nueva manera de vivir. Yo estoy aprendiendo a evitar el sufrimiento. Yo estoy aprendiendo a manejar las situaciones difíciles y las tempestades de esta vida de tal manera que yo no estoy creando sufrimiento para mí mismo, porque el sufrimiento es autocreado. El sufrimiento mental, emocional, es creado por uno mismo y uno mismo puede aprender a evitarlo. Si no fuera así, no habría un fin al sufrimiento, ni habría una manera iluminada de vivir. Si no fuera así, que el sufrimiento es autocreado y como es autocreado es evitable, es innecesario. Si no fuera así, la enseñanza fuera en vano. No habría una iluminación, no habría una manera iluminada de vivir, porque todos perdemos seres queridos, todos pasamos por cosas difíciles. Todos tenemos decepciones, todos pasamos por esas cosas. Si era inevitable el sufrimiento por esas cosas, no habría una vida iluminada. Pero como esas cosas, tú tienes la opción de convertirlos a sufrimiento, sí o no, entonces sí hay una manera de vivir iluminada, porque el sufrimiento es innecesario y es evitable. Todos seríamos como esclavos, sufriendo automáticamente cada que pasáramos por un reto difícil. Entonces, si no fuera que el sufrimiento es autocriado
y como es autocreado es evitable y necesario. Si no fuera así, todos fuéramos como unos esclavos, obligados a sufrir por lo que nos pasa. Pero aquí aprendemos que nadie está ahí con una pistola poniéndonos, tienes que sufrir por lo que te pasó. No, yo escojo, yo tengo opciones, yo puedo escoger sufrir o no sufrir. Y eso es la vida iluminada, entender que tú tienes opciones, tú escoges. Y si estás sufriendo es porque tú escogiste sufrir. Nadie te está obligando a sufrir por las cosas difíciles que nos llegan a la vida de todos. Al convertirnos en el observador de nuestra mente y pensamientos, vemos que tenemos opciones y maneras de reaccionar para evitar el sufrimiento interior, mental y emocional. Entonces, uno de los pilares de la enseñanza, tú te conviertes en el observador de tus pensamientos. Al tú empezar a observar tus pensamientos, se activa automáticamente una parte más profunda en ti. Y desde esa parte tú observas tus pensamientos y tú te das cuenta cuáles pensamientos te ayudan a ser más feliz, a tener más paz, a seguir adelante, a tener ánimo. Y cuáles son los pensamientos que te desaniman, que te hacen sufrir, que te hacen sentir mal. Entonces, vas a ir dando más atención a los pensamientos que te hacen sentir bien, cada vez más atención a esos pensamientos. Y cada vez menos atención a los pensamientos que te hacen sufrir, que te hacen sentir mal. Y así, de esa manera, tú vas a ir purificando la carga invisible con que llegas. Porque todos llegamos aquí con una carga invisible. Invisible porque no se ve. Pero está en la forma de pensamientos repetitivos, de historias repetitivas de nuestro pasado o de cosas que nos imaginamos acerca de nuestro pasado. Entonces, antes no sabíamos que esa carga se podría purificar. Ahora nosotros estamos viendo muy claramente que esa carga todos nosotros lo podemos purificar dando atención siempre a los pensamientos que nos hacen sentir bien, que nos dan ánimo, y dando menos atención o negando atención si es posible a los pensamientos que nos hacen sentir mal. Y eso es algo que todos podemos poner en práctica. Pero la idea es no salir de aquí y decir, ay, qué bonito habló, qué bien estuvo, sí es cierto, tiene razón, y salir y hacer exactamente lo mismo. Ponerlo en práctica, sobre todo cuando pasan cosas difíciles por tu vida. Por eso vigilamos la voz en la cabeza y recordamos lo que aprendemos aquí. Entonces todos tenemos una voz en la cabeza. Antes la voz en la cabeza no cesaba. Y le dábamos mucha atención, mucha prioridad, y mirábamos nuestro mundo por medio o por la pantalla de esa voz. Ahora vamos a tener momentos cuando esa voz se calla por completo. Y esos son los momentos de presencia, los momentos de meditación que aprendemos a practicar aquí. Y vamos a vigilar esa voz, dando atención a los pensamientos que nos benefician y negando atención a los pensamientos que nos perjudican. Y así la voz en la cabeza va a empezar a ser una voz más benigna, más amigable, que nos motiva, que nos hace sentir bien. Imagínate una voz en tu cabeza, una voz amiga que te hace sentir siempre bien, aun cuando pasas por cosas difíciles, aun cuando te miran así medio raro. La voz en la cabeza te motiva, te hace sentir bien. También hay muchos dichos que nos pueden ayudar. Hay muchos dichos que nos pueden ayudar. No todos los dichos son de provecho, pero hay muchos que sí. ¿Qué es una de las cosas que más nos preocupa y más nos hace sentir? Cuando sentimos que alguien está hablando mal de nosotros. Más si sentimos que es injusto lo que están diciendo, que no es verdad. Entonces hay un dicho que yo recuerdo cada vez que me empieza a preocupar por eso. ¿Cuál es el dicho?
todos ustedes lo saben, probablemente lo aprendieron desde chicos. No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Por más que tú intentes, y yo me esfuerzo mucho. Yo me esfuerzo mucho por ayudar al prójimo. Me esfuerzo mucho poniendo este salón, estudiando para poder dar estas enseñanzas. Aún así, de repente me doy cuenta que están hablando mal de mí. Y por un momento y luego me acuerdo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y eso como que me tranquiliza. Entonces vigila la voz en la cabeza. Hay otros dichos, ¿verdad? Como a opiniones necios, oídos sordos. ¿Cómo? Ah, eso. Yo no sabía hablar tan bueno en español, yo sé un poquito gringo todavía. Crecí hablando inglés, entonces yo después aprendí español y vaya, dígalo, ¿cuál es? ¿Cómo dice ese dicho? Palabras necias, oídos sordos. Sí. Y cuando alguien está hablando mal de ti o no te quieres, tú nomás recuerda, pero ¿cuántas personas sí me quieren? Y ponen un balance. Tanta gente me quiere y uno que otro que no me quiere. Pues ahí ánimo. Está muy confundido. Es su ego. El ego humano quiere buscar algo de qué criticar. El ego humano quiere buscar algo de qué juzgar. Así es el ego humano. Y mientras las personas viven en el ego, por más bien que tratas de vivir tu vida, van a encontrar algo de qué juzgarte. Y entre más subes, más te juzgan. ¿Quién es la persona más juzgada en un país? El que está más arriba, el presidente. Pero uno ni el presidente es, y de todos modos. Entonces, esa es una preocupación que ya podemos librarnos de esa preocupación de que están hablando mal de ti. Que hablen, porque nosotros sabemos, nosotros somos de los que estamos tratando de poner nuestro granito de arena para un mundo mejor. Si quieren hablar, allá ellos. No son malos, están confundidos. Cuando hay algo que podemos hacer para mejorar cualquier situación, lo hacemos. Y cuando no hay nada que podemos hacer, trabajamos en calmar la mente. Entonces, cuando es una tempestad que tú no puedes calmar, calma la tempestad que está dentro de tu mente. Porque muchas veces eso es más importante para tu bienestar emocional y tu calidad de vida. ¿Sí? Al machacar mentalmente y no dejar de pensar acerca del reto a la tempestad exterior, alimentamos los sentimientos que causan el sufrimiento. Al machacar mentalmente y no dejar de pensar acerca del reto o la tempestad exterior, alimentamos los sentimientos que causan sufrimiento. La tristeza ocupa de una historia triste. El enojo ocupa de una historia de enojo. El resentimiento requiere de una historia de resentimiento, etc. Entonces, todas las formas de sufrir, para que ellos sean fuertes dentro de ti y difíciles de soltar, requieren que tú los estés alimentando con los pensamientos. Entonces, para vivir de una nueva manera más iluminada, un buen lugar donde empezar es dejar de alimentar los sentimientos que tú ya no quieres tener. Si ya no quieres estar triste, deja de pensar cosas tristes. Porque entre más tú piensas cosas tristes, más alimentas el sentimiento de tristeza en ti, se hace más fuerte, y cuando está fuerte está muy difícil de soltar. Pero si le niegas su alimento y ya no estás pensando cosas tristes, el sentimiento se vuelve muy débil y simplemente lo sueltas y se va como un globo lleno de helio
va y se va. Entonces, deja de alimentar, nota primeramente cuando lo estás haciendo y nota, yo estoy alimentando la tristeza, voy a dejar de hacerlo. Yo estoy alimentando el enojo con mis pensamientos, voy a dejar de hacerlo. Yo estoy alimentando el resentimiento y deja de hacerlo. Entonces, vivir, notar y soltar. Eso pasa cuando convertimos algo en una historia que repetimos en la cabeza de manera regular. Antes, los acontecimientos de nuestra vida que nos causaban tristeza, nosotros los convertíamos a una tristeza, a una historia triste que repasábamos de vez en cuando en nuestra mente, y cuando repasábamos la historia sentíamos el mismo sentimiento de tristeza de antes. Ahora vamos a evitar convertir las partes tristes de la vida a historias que repetimos nosotros en la cabeza. Nota cuando lo estás haciendo para que lo puedas evitar. Los pensamientos de tristeza, etcétera, alimentan el sentimiento, haciéndolo difícil de soltar. Entonces, cuando alimentamos un sentimiento con los pensamientos, porque eso es su alimento, se hace fuerte y bien agarrado dentro de ti. Y por más que quieras no lo puedes soltar. Pero cuando dejas de alimentarlo, se vuelve débil, se despega y fácil de soltar. La manera más sana de enfrentarnos a los retos de esta vida es primeramente aceptarlos como simplemente una parte de la vida y luego adaptarnos siendo siempre flexibles a los cambios que continuamente suceden en la vida exterior. Entonces, nuestra nueva manera de vivir. Llegan retos, claro, van a llegar retos a la vida de todos. Pero en vez de llenarnos de pensamientos problemáticos, convertirlo en una historia, parte del equipaje emocional que traemos, ahora vamos lo más pronto que podemos a aceptarlo. Es una parte de la vida, simplemente, que nos pasa a todos. Luego adaptarnos lo mejor que podemos y siempre vamos a ser flexibles a los continuos cambios que esta vida nos da en la vida exterior. Aferrarnos al pasado y como eran las cosas siempre en una receta para crear sufrimientos en nosotros, la vida... Ok, está ahí. Entonces, aferrarnos al pasado y como eran las cosas, siempre es una receta para crear sufrimiento en nosotros. Entonces, obsérvate. ¿Estás aferrado todavía al pasado? Obsérvate, nota, ¿estás aferrado al pasado? ¿Sigues cargando dolor del pasado? ¿Sigues pensando, ay, si las cosas hubieran pasado diferente, las cosas serían mejor? No sabemos. A lo mejor estuvieran peor. Entonces, vive tu vida donde está la vida. La vida está en el presente. La vida no está en el pasado. Nunca es ayer, nunca es mañana. Nunca es hace rato, nunca es más al ratito. Siempre es este momento. Ahí es donde tenemos que vivir nuestras vidas. Por eso casi siempre en la meditación les digo, por un momento en vez de pensar acerca de la vida, vive la vida. La vida es aquí, la vida es ahora. Aferrarse al pasado es una receta para seguir sufriendo el resto de la vida. Suéltalo, disfruta la vida. Los que van a ir al viaje, disfruta ese viaje. No cargas tanto pasado, los que siguen aquí lo mismo. Disfruta la vida, no cargas tanto pasado. La vida exterior es de continuo cambio y nosotros al vivir como seres más iluminados aprendemos a adaptarnos y a seguir adelante. Entonces, esta vida va a ser continuos cambios. Las cosas no son como eran. Las cosas son como son. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar. Claro, un momento podemos recordar algo bonito de nuestro pasado,
pero es algo que ya pasó. Si queremos recordarlo un momento, lo podemos recordar. Pero al momento que empezamos a desear que las cosas sean como eran, estamos empezando ya a crear sufrimiento en nosotros. Y es lo que no hay que hacer. Si quieres disfrutar un momento de recordar tu pasado, lo puedes hacer. Pero cuando llegas a desear que las cosas sean en este momento como eran antes, estás creando sufrimiento para ti mismo. Al vivir de esta manera, vamos a poder ser ejemplos y vamos a poder ayudar a otros cuando pasan por esas cosas difíciles, a seguir adelante. Entonces aquí con lo que aprendemos, vamos a poder ser un ejemplo. Como dijo el compañero cuando dio la introducción, la gente empieza a notar en ti. Y qué bueno que sea que notan que has mejorado. Porque si notan que has empeorado, no creo que van a querer venir a nuestro grupo. Pero si notan que has mejorado, van a decir, cuando pasan por algo difícil, van a decir, háblame un poquito más acerca de ese grupo donde vas tú los martes. A lo mejor eso también me podría ayudar a mí. Y entonces ahí tenemos la oportunidad de empezar a compartir con ellos lo que aprendemos. Y se siente tan bonito compartir esto, porque esta enseñanza es liberadora, es transformadora, transforma vidas. Y cuando tú lo compartes y tú sabes, yo estoy ayudando a esa persona a soltar la carga de su pasado, a soltar los pensamientos problemáticos, los pensamientos de sufrimiento, y tú dices, wow, yo no sabía que yo podría ayudar tanto a una persona. Si la carga del sufrimiento emocional caminamos como bendiciones, siendo parte de la solución de una raza humana enferma. Sin la carga del sufrimiento emocional, vamos a caminar sobre esta tierra como bendiciones. Y vamos a ser como parte de la solución. Porque es fácil ver que nuestra raza, la raza humana, está enferma. Si lees un libro de historia, vas a decir, esa es locura. Esa es locura. Violencia, guerras, esclavitud. Y si prendes las noticias, vas a decir, esta es locura. Entonces, vamos a ser parte de la transformación de conciencia humana que este mundo necesita, que nuestra raza humana necesita, antes de que los humanos nos autodestruimos. Y nosotros somos parte de ese cambio. Guerras, violencias y la destrucción de la madre tierra, todos son indicaciones que somos parte de una raza enferma que urgentemente necesita cambiar. Entonces las guerras, la violencia, la destrucción de la madre tierra y otras cosas, todos son indicaciones que nosotros pertenecemos a una raza enferma, la humanidad. Y necesitamos cambiar. ¿Dónde vamos a empezar a cambiar? ¿Qué puedo hacer yo? Todos podemos hacer algo. El cambio empieza dentro de tu cabeza. Ahí es donde cambia. Empiezas a vigilar los pensamientos. Empiezas a eliminar los pensamientos que te causan sufrimiento. Empiezas a vivir de esta nueva manera. Tú estás haciendo algo. La Madre Teresa de Calcuta dijo, la paz empieza con una sonrisa. No sabíamos simplemente con sonreír, estamos contribuyendo a mejorar la raza humana. Entonces sí hay cosas que podemos hacer, pero no trates de cambiar a otro, cambia tú. El cambio empieza dentro de nosotros mismos, al ser el cambio que el mundo necesita y al vivir con paz interior, amor hacia el prójimo y con el reconocimiento que todos somos seres espirituales más conectados que separados. Entonces el cambio empieza dentro de nosotros mismos. Gandhi dijo, el gran maestro de la no violencia o el gran líder de la India,
Tenemos que ser el cambio que queremos para el mundo. Entonces, si queremos paz mundial, empezamos con paz interior. Entonces, al vivir de esta nueva manera, con paz interior, con amor hacia el prójimo y con el reconocimiento a que todos somos seres espirituales, más conectados que separados, porque todos somos manifestaciones del mismo espíritu. En ese sentido, todos tenemos algo en común. El espíritu que mora en mí es el mismo espíritu que mora en ti. Por eso tenemos el saludo aquí, Namaste. El espíritu que está en mí saluda el que está en ti, que es el mismo. Entonces vemos otras personas, ya no los vemos como el otro, ya los vemos como, mira, otra versión de mí mismo. Porque ese espíritu que llena todo el universo se manifiesta de billones de diferentes maneras. Y una de esas maneras es cada uno de nosotros. Pero es el mismo espíritu que se manifiesta. Entonces, somos más conectados que separados. Y cuando empezamos a reconocer eso, ahí sí se acaba el odio, se acaba el rencor, se acaba la violencia. Entonces, entre más podemos reconocer eso, vamos a vivir en un mundo con paz. Con aceptación y atención al momento presente ante cualquier reto, pronto nos llega un sentimiento de paz en lugar de una irritación en nuestro interior con cualquier reto, permitiéndonos ver con claridad que a cada situación tenemos dos opciones, sufrir o no sufrir. Entonces, con la aceptación y atención al momento presente, antes no hacíamos eso, nos llegaba un reto y nos llenaba la cabeza de miles de pensamientos. Ahora vamos a procurar, si hay algo que tenemos que hacer en ese momento, lo vamos a hacer. Si hay un niño que se cae en una alberca y no sabe nadar, no vamos a quedarnos ahí primero. Ay, voy a hacer una meditación primero. Vamos a meternos y lo vamos a sacar inmediatamente. Pero muchas veces no es algo que hay algo que podemos hacer en ese momento. Entonces, en esos casos, pon tu mente quieta, da tu atención al momento presente y muchas veces con eso nos conectamos a la inteligencia universal y nos llega la respuesta. Y tomar en cuenta que en cualquier situación tenemos dos opciones, dos caminos. Sufrir o no sufrir. Y cada vez más vamos a escoger la opción de no sufrir, el camino de no sufrir. Muchas gracias a todos por escuchar.